Hola a todos, bienvenidos un día más a Arquitalks. Hoy estoy muy contenta porque estoy con Camila Mileto, que es una arquitecta y profesora de la ETSAP, que se dedica con su equipo Res Arquitectura a la restauración y estoy muy contenta de que esté aquí con nosotros. Dejo que se presente un poquito más. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer estar aquí contigo. Y bueno, pues sí, efectivamente, soy arquitecta y soy profesora de la ETSA, de la Escuela de Arquitectura de Valencia. Y concretamente, digamos que me dedico sobre todo al tema de patrimonio y restauración arquitectónica, que es lo que enseño en la escuela, tanto en el grado como en el máster, como a nivel de doctorado, con lo cual, digamos que, bueno, porque llevo un poco toda la enseñanza en todos los niveles de temas de restauración arquitectónica. Y aparte de eso, bueno, pues siempre me he dedicado a la restauración, con lo cual siempre he hecho pues proyectos, obras, planes directores, todo lo que tiene que ver con la restauración arquitectónica, desde siempre, vamos. Y luego, bueno, pues efectivamente con Fernando Vegas tenemos también un grupo de investigación en la Politécnica donde hay pues mucha gente trabajando con nosotros, colaborando, otros profesores de la escuela, como Lidia García, Valentina Soriano y, bueno, Valentina Cristini, perdón, Lidia García Soriano y Valentina Cristini, y otros pues profesores doctorando que están con nosotros. Entonces, bueno, pues ya está, o sea, fundamentalmente decir esto, bueno, que me he dedicado siempre a la restauración a todos los niveles, ¿no? Tanto de investigación como de proyectos, como de obras, como de enseñanza. ¿Y por qué empezaste tú a estudiar arquitectura? Porque tú eres de Italia, ¿no? Empezaste, o sea, estudiaste allí. Sí, yo estudié arquitectura en Venecia, en la Escuela de Arquitectura de Venecia. ¿Y por qué empecé a estudiar arquitectura? Bueno, porque desde siempre he querido estudiar arquitectura, la verdad. Es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Claro, cuando eres más joven o más pequeño no sabes exactamente qué es, ¿no? Pero es algo que te llama la atención, hacer proyectos. Yo creo que arquitectura tiene como varias vertientes, ¿no? Y une un poco la parte creativa con la parte más científica. Es algo, yo creo que también estimula, por lo menos a mí me gustaba, ¿no? Porque siempre me ha gustado dibujar, proyectar, hacer cosas muy creativas, pero también a la vez siempre he tenido como a lo mejor una aproximación científica, me han gustado siempre las matemáticas, las ciencias. Entonces, bueno, pues la arquitectura une un poco las dos cosas y eso era, bueno, quizá una de las razones, ¿no? Por la que me matriculé en arquitectura. Qué guay, qué bonito. Y además, qué mejor sitio que Italia, ¿no? Para estudiar arquitectura. Sí, la verdad que, bueno, Italia evidentemente estimula y también sobre todo el tema de patrimonio, ¿no? Claro. Que también quizá es una de las razones también por las que acabé estudiando tema de restauración, porque estás como muy metido siempre desde pequeño, ¿no? En centros históricos. Yo siempre he vivido en la ciudad, en Verona, que era mi ciudad, que es una ciudad además muy a escala humana, donde vas andando a todos los sitios, por el centro histórico, rodeado siempre de edificios históricos. Entonces, pues seguramente eso tiene mucho que ver, ¿no? También con el hecho que decidas estudiar arquitectura y dedicarte al patrimonio, eso evidentemente. Totalmente. Yo es verdad que he tenido la suerte de asistir a tus clases y yo he de decir que la pasión que transmites, o sea, es de las pocas veces que me ha pasado que no me quería levantar de la silla y gracias a ti un poco he descubierto toda esta rama que es una pena porque hay en otras escuelas que no se da tanto, ni siquiera se da durante la carrera y es una pena. ¿Tú tenías tan claro que te querías dedicar también aparte a la docencia? No, tan claro no, porque yo creo que eso sí que surge un poco Ujú. más adelante, ¿no? O sea, yo sí que tenía claro primero arquitectura, luego la parte de restauración arquitectónica, inclusive antes de matricularme en arquitectura, Wow. quería trabajar en tema de restauración arquitectónica. De hecho, busqué la escuela de Venecia porque era una escuela que en ese momento tenía mucho tema de patrimonio, de restauración y demás. Y luego sí que cuando acabé la carrera tenía más o menos claro que quería también dedicarme a tema de investigación, que me gustaba mucho la parte también de la investigación en tema de restauración y demás, sin saber a lo mejor al 100% qué es, ¿no? Pero te vas metiendo.
Y luego el tema de la universidad también a mí siempre me ha gustado porque te permite tener contacto, bueno, con los jóvenes siempre, ¿no? Y también la docencia yo creo que estimula porque es una forma de transmitir lo que haces. Además, la verdad que yo he tenido la suerte también siempre de poder trabajar en cosas donde mi docencia, mi investigación y mi profesión tienen mucha relación. Entonces, también eso siempre para mí ha sido como más estimulante quizá, ¿no? Porque dicen, bueno, pues lo que yo aprendo también lo puedo transmitir y lo puedo contar y mis experiencias también, ¿no? Yo en clase también me gusta mucho contar lo que he hecho bien y lo que he hecho mal, porque también de lo que haces mal, pues tú aprendes y puedes transmitir a los demás, dices, mira, cuidado con esto, cuidado con lo otro, te puede pasar esto, te puede pasar lo otro, ¿no? Y eso es una forma también de no empezar siempre de cero, ¿no? Sino que cada generación pueda ir avanzando y se puedan hacer cada vez más cosas. Efectivamente, o sea, creo que es justo lo que has dicho. Gracias a ti podemos aprender de todo lo que tú has hecho, de efectivamente lo bueno y lo malo, porque me imagino que al empezar, sobre todo en restauración, que, o sea, no es como tan normal, ¿no? O sea, cuando sales de arquitectura, normalmente pues vas a obra nueva o algo así, es un campo como que está ahí un poco olvidado, que esa es la pena. Y entiendo que es muy complicado empezar en este campo y sobre todo si no tienes referentes de antes, porque yo ahora sí que tengo, pero sobre todo si no los tienes antes, ¿vosotros cómo lo vivisteis? A ver, yo la verdad que yo tuve la suerte de tener un profesor de restauración muy bueno en Venecia, que es Francesco Doglioni, al que le debo mis inicios sin ninguna duda, ¿vale? Entonces, con él yo hice mi proyecto final, que yo siempre digo, ese fue mi primer máster en restauración, porque estuve 2 años haciendo mi proyecto final con todas las asignaturas acabadas, pero dediqué 2 años a estar allí estudiando un edificio en profundidad y trabajando, no pensando que estaba perdiendo mi tiempo, sino que realmente estaba ganando en experiencia y además eso que lo estás haciendo tú solo, tienes que hacer todo con la guía de un profesor que es muy bueno, ¿no? Entonces, para mí eso fue una experiencia muy, muy importante y a partir de allí yo tenía muy claro que quería dedicarme a eso y era cuestión de insistir, ¿no? Es decir, bueno, pues tengo que encontrar como sea, entonces, bueno, pues a la vez empecé cuando yo acabé la carrera me vine a vivir a Valencia por razones personales, pero empecé a buscar, ¿no? Trabajo que tuviera que ver con todo esto. Entonces estaba trabajando pues en un despacho en Valencia que se ocupaba de restauración. Tuve también una beca en la universidad para trabajar en temas de restauración. A la vez me matriculé en el máster de restauración, que es el que hay, bueno, es el abuelo del que hay actualmente en la Escuela de Arquitectura. También me matriculé en el doctorado, o sea, hacía muchas cosas a la vez, pero intentando que todo pues repercutiera en lo mismo, ¿no? Entonces, claro, al principio, yo me acuerdo los primeros proyectos que hicimos, pues realmente los estábamos prácticamente financiando nosotros, porque era tanto el tiempo, la energía, todo el trabajo que hacíamos que no estábamos ganando realmente dinero, ¿no? Pero era lo que nos gustaba hacer y lo que realmente queríamos hacer. Entonces te daba igual que era de día, que era de noche y que tenías que dedicarle todas las horas que fuera, pero con muchas ganas, ¿no? De hacer las cosas y así poquito a poquito. Claro, cómo no. Es verdad que relacionado a esto, hemos visto muchos proyectos, ¿no? Que yo creo que los enmascaran un poco con la palabra restauración cuando realmente no pertenecen a ello, que son actuaciones en edificios que llaman más la atención que el propio edificio, como ya hemos visto en muchísimas ocasiones. Me imagino que ya sé lo que opinas sobre ello, pero bueno, quiero que me hables un poquillo del tema. Sí, a ver, el enfoque que yo he tenido siempre en restauración ha sido el edificio, ¿no? Para mí lo importante del edificio y cuando nosotros trabajamos en restauración es para conservar el edificio en sí, para ponerlo en valor, para que se pueda utilizar, pero de la forma más compatible posible, porque en el fondo el edificio está allí muchísimo antes que nosotros, ¿no? Y entonces, a ver, sin querer congelarlo, porque ese es otro tema complicado también, que dice, no, todo lo mantengo tal cual como está, pero entonces no lo utiliza nadie, no se disfruta tampoco, ¿no? Y creo que tampoco ese es el camino.
Entonces, siempre la idea ha sido, bueno, pues tratamos de mantenerlo al máximo, pudiéndolo utilizar de una forma contemporánea, porque por supuesto no vamos a vivir en las cuevas, ¿no? Sino que tenemos que vivir con todas las necesidades de hoy en día y con nuestra forma de vivir, pero a ver siempre si se puede compatibilizar una cosa con la otra. Y la verdad que yo creo que sí, obviamente, que se puede compatibilizar una cosa con la otra, que se puede tratar de hacer proyectos que, aunque de alguna forma estén en segundo plano respecto al edificio, no renuncien tampoco a la modernidad. O sea, modernidad no necesariamente es algo que rompe con todo, que se come todo. O sea, puede ser una modernidad mucho más discreta, ¿no? Entonces, en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles. Entonces, yo creo que, bueno, eso, yo qué sé, son formas de ver las cosas, es carácter también y la concepción que tienes, sin duda, de lo que es el patrimonio, ¿no? Entonces, el patrimonio para mí siempre ha sido como el centro. Y bueno, y yo de alguna forma estoy a servicio del patrimonio, no al contrario, ¿no? Y los proyectos siempre hemos intentado hacerlos en esa línea. Total, a mí es lo que me llama la atención de vuestros proyectos, que siempre yo la concepción que tenía de restauración era una cosa completamente contraria a la que he tenido después de haber estudiado una asignatura solo sobre ello, pero es verdad que siempre piensas lo vernáculo, lo antiguo, incluso como algo como aburrido, y yo es verdad que de corazón he sentido pasión por lo que explicáis, sobre todo también por cómo lo explicáis, porque eso cambia muchísimo la manera en cómo lo ve el alumno, ¿no? Y al obligarte, entre comillas, a hacer un proyecto de restauración, te involucras de lleno en ello y yo lo he sentido como mío, como si estuviera de verdad trabajando en ello y tienes otro punto de vista completamente diferente. Se pueden hacer cosas modernas sin fastidiar, digamos, el edificio que tenemos y a la vez conservando, ¿no? Lo que tenemos o ese aura que tienen esos edificios y eso es lo bonito, yo creo, de vuestros proyectos. Para ti, entiendo que todos te parecerán especiales, pero ¿hay alguno concreto que alguna restauración que digas que es especial? Bueno, cada uno tiene efectivamente algo, ¿no? Hay algunos proyectos quizá que a lo mejor marcan algunos aprendizajes específicos, algunos momentos concretos en que estás realmente aprendiendo algo nuevo, ¿no? A ver, nosotros hemos restaurado muchas viviendas y eso, bueno, está claro que algunas viviendas con las primeras a lo mejor aprendes y luego más o menos te manejas, ¿no? Pero, por ejemplo, la Torre Bofilla fue una restauración que nos enseñó muchas cosas, entre las cuales tratar de, por ejemplo, restaurar la tapia, la tapia de tierra, que es algo que siempre pues, se tiene la idea como que es más débil, más frágil, que no aguanta, y sin embargo, pues allí tenemos una torre de 900 años que está perfecta, ¿no? Y donde nosotros prácticamente hemos tenido que limpiar, consolidar algunas grietas, algunas cosas que además dependían todos de porque la gente había creado algún problema al edificio, no dependían del edificio en sí, sino de cómo se había utilizado o mal utilizado. Entonces, eso yo creo que ha sido un salto bastante importante, el tratar de hacer ese proyecto lo más a servicio de, ¿no? A servicio de la torre. Luego, te digo, a nivel de viviendas, yo creo que también es una experiencia interesante, o sea, el tratar de buscar esa convivencia, ¿no? Entre el edificio antiguo, pero a la vez el uso contemporáneo, una cierta modernidad también en el interior, ¿no? No, yo eso también lo comento en clase, en una vivienda no tienes menos concesión a la ruina, a la suciedad, ¿no? En un castillo puedes mantener algo roto o destruido, ¿no? Pero en una casa no. Entonces, eso también es un ejercicio, a ver cómo lo hago sin de alguna forma traicionar el propio edificio, ¿no? Entonces, eso es otro aprendizaje. Y luego, por ejemplo, recientemente, eso es un proyecto que hemos acabado el año pasado, hemos restaurado un pabellón de la finca Güell de Gaudí en Barcelona. Y eso, aparte que es reciente, también es un aprendizaje. O sea, porque trabajar con un edificio de Gaudí es complejo, ya por sí mismo te crea cierta intranquilidad porque dices, uy, 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 ¿no? Aquí tengo un edificio que tiene aparte una historia increíble, pues además, a ver, construido por realmente un arquitecto muy destacado, muy conocido y demás.
Y la verdad que eso ha sido como un aprendizaje continuo desde el propio edificio, o sea, de cómo estaba hecho. Hay detalles increíbles, súper bonitos, y donde tú, claro, al tener que restaurarlos, tienes que entenderlos, tienes que realmente entrar en ellos para saber lo que había, el por qué se ha hecho así, por qué se ha hecho así, ¿no? Y ver tú cómo lo puedes mantener, conservar o lo que sea, dependiendo de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, eso también yo creo que es un aprendizaje de la restauración, que es aprender de lo que tienes delante, y de lo que otros han hecho, el por qué lo han hecho y cómo lo han hecho, ¿no? Total, y es verdad, eso que mencionabas antes, ¿no? De cómo limpiar el edificio, que me parece como una tarea que no me parece tanto arquitectura, sino más hacia la arqueología, ¿no? Como un aspecto así que es lo que a mí me impactó de todo esto. También, claro, es un trabajo multidisciplinar, como siempre en arquitectura, que me imagino que también pues será compaginado eso entre arqueología y arquitectura, porque te puedes encontrar algo que no te esperabas y los compañeros tienen que datarlo y saber, y saber cosas sobre ellos, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo también un poquito más llevado a la arqueología o cómo es trabajar con estos equipos? Y nosotros colaboramos con algunas personas siempre, ¿no? En algunos proyectos tenemos algunos restauradores con los que siempre colaboramos, algunos arqueólogos con los que siempre colaboramos. Y bueno, estableces como una confianza mutua, ¿no? En la forma de trabajar, donde tú dices, mira, ¿esto cómo lo hacemos, ¿no? Y ya no es cómo lo hago, cómo lo haces, sino es cómo lo hacemos, ¿no? Entre todos, porque son decisiones que tienes que tomar entre todos, donde cada uno tiene su punto de vista, pero la verdad que eso, por ejemplo, hace unos años tuvimos una obra que era muy delicada desde ese punto de vista, ¿no? En la restauración del castillo de Petrés, concretamente, donde había muchísima arqueología, pero también mucho tema de restauración, de restaurador. Y claro, yo la verdad que son bonitas también las mismas reuniones, ¿no? Porque estás allí en la obra, tienes que tomar decisiones, pero las tienes que tomar un poco entre todos. Que claro que luego es el arquitecto quien acaba firmando, ¿no? En la decisión. Pero es que depende de tantos factores que, bueno, pues que lo tienes que no es ni siquiera consensuar, porque no hay un conflicto donde uno diga una cosa, otro diga otra, sino que entre todos, pues hay que buscar el mejor camino, ¿no? Para que se pueda llevar adelante. Claro, eso es. Otro de los proyectos que a mí también me llamaron la atención fue la restauración de la Alhambra, ¿no? Que además es, jolín, pues la Alhambra básicamente. ¿Cómo te sentiste respecto a eso? Porque, jolín, llegar hasta un edificio de la envergadura que tiene, que ha tenido tantas etapas y encontrártelo y tener que participar tú en ello, me parece como un desafío muy complicado. ¿Cómo lo viviste? Pues eso fue poquito a poquito, en el sentido que nosotros empezamos trabajando en la Alhambra como muchos años antes, porque hacíamos estudios estratigráficos de bueno, de las fábricas, ¿no? Entonces, bueno, estudio estratigráfico está muy relacionado con el tema arqueológico que decías antes, pero en este caso aplicado a la arquitectura, ¿no? Entonces, no hay excavación y demás, sino que es el estudio de lo que son las fases del edificio a través de un método arqueológico. Entonces, habíamos venido haciendo diferentes estudios en diferentes puntos de la Alhambra y en este caso, pues tuvimos también la ocasión de poder hacer el proyecto y luego la restauración, porque claro, es que también cuando haces el estudio, pero luego la obra o el proyecto lo lleva otra persona, pues como que dice, bueno, yo sé que estaba esto, esto, lo otro, pero bueno, luego es que venga después hace lo que quiere, ¿no? Con toda esa información. Entonces, en esta ocasión, la verdad que tuvimos la ocasión fantástica de poder hacer el estudio, hacer el proyecto, realizar la obra y luego también, que eso también lo enseño en clase porque es una cosa que a mí me gusta mucho, pues verlo cuando la gente lo utiliza, ¿no? Que eso también tiene su parte bonita. Y dice, bueno, cuando tú dejas eso, pues en el fondo empieza su vida, ¿no? O sigue su vida. Y entonces ver también que la gente lo utiliza, lo aprecia, yo creo que es algo que también te da cierta satisfacción, ¿no? En ver que en los edificios que tú has restaurado o has hecho, vive la gente y vive a gusto, o trabaja la gente y trabaja a gusto, como es este caso, ¿no? Pues la verdad que siempre te da satisfacción. Y trabajar en la Alhambra es un privilegio,
¿no? Bueno, privilegios como el que te decía de trabajar en una obra de Gaudí también, ¿no? Son momentos en que realmente son privilegios que, bueno, a la vez son responsabilidades, ¿no? Porque te puedes Sí. equivocar, porque somos todos humanos. Entonces, bueno, también es un poco eso, es decir, a ver, espero pues hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y trato de hacerlo lo mejor posible. Y eso también es un poco esa visión de decir, bueno, tratemos de no comernos el edificio, ¿no? De ser lo más respetuosos posibles con la intervención. Claro, por eso sí, lo que justo decías, ¿no? Un poco la presión que se debe sentir, porque ya la obra es la que es, no es, o sea, no es lo mismo que restaurar una casa, digamos, que no se... Claro, es que esto es otro temón, el patrimonio, que eso es una cosa que yo aprendí que tampoco lo pensaba tal cual. Patrimonio lo veía como, el edificio de Gaudí sí que es patrimonio, pero una casa en un pueblo igual no es patrimonio, pero igual sí. También es un poco eso el reto de cómo hacer que la gente sienta, ¿no? Suyo lo que de verdad es suyo, ¿no? En el pueblo o una nave concreta en una ciudad que sea algo importante. Si es importante para la gente es patrimonio, ¿no? Patrimonio es algo que sea patrimonio mundial y nacional, ¿no? Y esa es una idea también que debemos de cambiar, sobre todo para que las siguientes generaciones sigamos apropiándonos de estos elementos y sobre todo respetándolos y cuidándolos, ¿no? Ese mantenimiento que decimos muchas veces que no surge. Y eso yo creo que es quizá uno de los retos más grandes. Lo de restaurar a nivel de material, dentro Ujú. de lo que cabe, es la parte fácil. Claro. Bueno, fácil no, pero a Sí, ver, sí, es sí. la parte como más científica y que, bueno, luego existe una parte como más de conceptual de qué hacemos con esto. Y luego la parte social, quizá la parte más complicada, porque hay una serie de ideas que, bueno, sobre todo yo creo que mucho tiene que ver con la concepción de las cosas, ¿no? Y lo que tú has dicho, todo el mundo reconoce pues una catedral como un patrimonio, inclusive la iglesia del pueblo. Ujú. Pero a lo mejor su casa, como lo ha visto siempre, es más difícil que la entienda como patrimonio. Sí se entiende, pero hasta cierto punto, ¿no? Entonces, eso es lo que es más complicado y es complicado también entre lo que es patrimonio personal y patrimonio de la comunidad, porque un edificio, por supuesto, es tuyo, ¿no? Claro. Pero a la vez es patrimonio de una comunidad. Entonces, bueno, pues esos temas son los que son más complicados y donde pues yo creo que hay que trabajar mucho a nivel social, cultural, de mucha difusión y no son procesos rápidos, son procesos lentos bueno, pues hay que ponerse en movimiento, ¿no? Entre todos y tratar de que, bueno, que esto llegue, pero no tampoco se hace de un día para otro, ¿no? Son temas sociales, culturales, pero yo creo que por lo menos la sensación mía desde que yo llegué aquí hace 27 años hasta hoy, pues las cosas han cambiado bastante. O sea, cada vez yo creo que es algo que se aprecia cada vez más, inclusive en los pueblos, ¿no? Y cada vez hay más cuidado. A nivel de las escuelas de arquitectura, no en todas las escuelas hay tema de restauración, pero yo creo que también poco a poco hay cierta más sensibilidad. Yo creo que en Valencia realmente el hecho que haya una asignatura obligatoria para todo el mundo de restauración y desde hace más de 20 años. Wow. Y yo creo que eso ha hecho mucho, porque, claro, las primeras generaciones ya llevan casi 20 años trabajando. Entonces, claro, todo eso se nota, va entrando, ¿no? Y poco a poco yo creo que eso ayuda y, a ver, es como una burbuja que tiene que ir expandiéndose, pero ayuda. Totalmente, eso es lo que yo te comentaba con mi caso un poco, que bueno, en la EXAM no hay ninguna asignatura obligatoria en lo que es la carrera, luego tienes también el máster, que es más cortito, pero es una pena porque básicamente la restauración es una rama fundamental de la arquitectura y es una pena que si ya no le plantas ese germen al alumno, es más difícil que tire hacia él, ¿no? Si no le das esta posibilidad, esa oportunidad, que es lo que hablábamos antes, de que siempre te piensas que estudiar arquitectura es para construir en obra nueva o lo básico, ¿no? Siempre es construir en obra nueva.
darle esa oportunidad también de que piense diferente, de que actúe diferente en el entorno es súper importante. Y yo, con una asignatura que obviamente en una asignatura no te da tiempo a dar todo lo que necesitas, pero te da el tiempo suficiente para plantar, ¿no? El germen que te decía. De verdad siento que si no la hubiera impartido, yo hubiera hecho cualquier otra cosa, menos dedicarme hacia lo que es la restauración. Y me parece súper importante y también gracias por hacerlo. Pues nada, pues gracias por haberlo hecho, porque yo creo que es mutuo, ¿no? O sea, nosotros, a ver, tratamos de transmitir esto, Claro, pero claro, alguien lo tiene que recibir también. Entonces, bueno, pues entendemos que no todo el mundo se va a dedicar a eso, ¿no? claro, Pero yo creo que el hecho que haya una formación básica para todo el mundo es importante, aunque no todo el mundo luego se dedique al mundo de la restauración, pero sí que yo creo que aunque sea poquito, porque es una asignatura corta y todo, pero el hecho que sea obligatorio y todo el mundo tenga que pasar por allí hace bastante, porque una optativa, quieras o no, es ya alguien que quiere hacerlo. Entonces, los que llegan son los que ya tienen interés. Y sin embargo, una asignatura troncal, por pequeña que sea, pues todo el mundo tiene que pasar. Y luego se dedicarán a otra cosa, pero algo allí queda, ¿no? Y además en el mundo de hoy, donde realmente se hace muchísimo, muchísimo, a lo mejor lo llamamos rehabilitación, sí. pero trabajamos sobre lo existente, que puede ser de más, si quieres, más protegido, menos protegido, de más valor, de menos valor, pero trabajamos cada vez más en tema de edificios históricos. Entonces, eso es fundamental. Claro, y además que es una cosa que nunca va a faltar, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre se tiene que intervenir sobre lo que ya hay. Y si no hay gente para intervenir en ello, entonces ¿qué hacemos? Lo demolemos y lo volvemos a construir. Claro. No tiene ningún sentido. Y otra cosa de las que yo también me pensaba era que, o sea, no lo veía como una cosa fácil, pero tampoco lo veía tan complicado. Y es una cosa como mucho más complicada restaurar, rehabilitar, que construir de obra nueva. Porque al fin y al cabo te encuentras ante un entorno, un edificio que tienes que entenderlo, tienes que saber actuar sobre él es una cosa muchísimo más compleja que construir de obra nueva de cero y decir yo hago lo que yo quiera aquí, ¿no? Entonces eso también, el valor que tiene, que tenemos que tenerlo en cuenta también las nuevas generaciones, claro. Y es un trabajo, te diría que un poco más artesanal. Claro, Porque no tiene las cosas tan estandarizadas, porque en cada edificio tienes que actuar de una forma, en cada edificio hay problemas diferentes, que obviamente con la experiencia vas teniendo sí. como muchas más baterías de soluciones, ¿no? Pero sí que es verdad que en cada caso te tienes que centrar en lo que hay, tanto a nivel del edificio en sí, de los valores que tiene, de los problemas, de las soluciones que tienes que dar. Bueno, y respecto al futuro, ¿qué objetivos o qué metas te planteas? Complicada, pregunta muy complicada. Yo la verdad que nunca he trabajado con unas metas concretas. Siempre he trabajado un poco sobre posibilidades, cosas que venían, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues a lo mejor se te presentan algunas ocasiones y las coges al vuelo, se te presentan otras y también, ¿no? Entonces la verdad que tampoco sabría decir concretamente. Yo creo que ahora sigo trabajando. Seguimos realmente haciendo proyectos, hacemos mucho también de proyectos de investigación y metas concretas tampoco te digo, tenemos directamente, o sea, es más ver un poco lo que surge, ¿no? Y a ver, yo creo que nos gusta mucho, la verdad, a los dos, nos gusta mucho también siempre mantener ese pie, ¿no? En los trabajos reales, o sea, no quedarnos solo a lo mejor con temas de investigación o con la docencia, sino que seguir trabajando en proyectos de restauración siempre aporta, ¿no? Y aporta, también te reciclas, que eso también necesitas un poco siempre ir renovándote, que quizá eso es un poco mi reto. Yo soy una persona que difícilmente se queda parada, para bien y para mal. Entonces siempre busco cosas, nuevos estímulos y bueno, eso al final acabas teniendo muchísimo trabajo, muchísimas cosas, un montón de cosas que hacer, pero bueno, porque siempre buscas renovarte, ¿no? Eso, quizá. Efectivamente, pero bueno, dicen que sarna con gusto no pica, ¿no? El ponerte tanto trabajo es verdad que
pues la situación de estrés, ¿no? Lo que vivimos un poco con la carrera, pero luego la carrera es tan bonita que es como restauración que llega un punto que dices, bueno, estoy haciendo lo que me gusta, no me voy a quejar, ¿no? Y yo la verdad que las restauraciones, además, sufres bastante cuando las haces, las obras son siempre bastante complejas, pero luego yo siempre digo, es como un hijito, ¿no? Cuando lo ves después, dices, bueno, pues me ha salido bien, ¿no? Muy bien. Y en el fondo se te pasan todos los males y ya está. Totalmente, y eso es el trabajo bien hecho, ¿no? Lo que veíamos de vuestras intervenciones, que era lo que te comentaba de un trabajo que no quiere destacar, sino que está al servicio un poco, al servicio de para que se vuelva a utilizar el edificio, para que la gente lo viva, se viva bien y se recuerde. O sea, la gracia de todo esto es un poco no aislarnos, ¿no? De lo que tenemos, no decir no voy a mirar al edificio o voy a arreglarlo todo, voy a renovarlo todo y lo he visto todo y ya no queda nada. Entonces, eso me parece un trabajo complicadísimo, porque es algo que te decía antes de la obra nueva. En la obra nueva no tienes ese reto, ni a nivel social, ni de una preexistencia. Obviamente es un reto muy duro, ¿no? Y entonces es lo bueno que tienen este tipo de retos, que cuando los acabas, pues, jolín, te sientes que me imagino que, vamos, no lo siento porque no lo he vivido, pero me imagino que será una sensación súper, súper bonita. Y yo la verdad que en eso, pues, por ejemplo, en la escuela de Sesga, Mm, pues tuvimos un poco esa sensación, ¿no? Porque al principio cuando nos dijeron de restaurarla, claro, la gente nos miraba y dice que la vais a restaurar, uf, y nosotros decimos, yo, ¿y por qué, no? Porque la vais a dejar toda como nueva, no sé. Entonces fue como un reto y dice, vale, pues no tengo que hacer eso porque la gente le tiene mucho aprecio a lo que hay allí, con su suciedad, con sus problemas, con sus cosas, pero le tiene mucho aprecio, es su historia, su claro. cultura, ¿no? Entonces, ese reto fue justo que cuando al final la gente, después de restaurarla, la gente nos decía, pero si no habéis hecho nada, digo, uff, entonces lo he hecho bien. Ese era el objetivo, ¿no? Que pareciera que no había hecho nada. Entonces, bueno, pues ese es un caso muy extremo, quizá, ¿no? Pero es un poco eso, que a veces el reto justo es decir, bueno, paso por allí y que es como que no sea como un elefante en una cacharrería, ¿no? Donde tú llegas y tiras todo, sino que, bueno, que consigues pasar y no romper las cosas, ¿no? Ese es un poco el reto. Totalmente. Y a mí lo que me gusta también es que tanto en vuestra página en Res Arquitectura como en los libros que sacáis es muy un manual para seguir cuando quieres intentar rehabilitar algo, porque es lo que decíamos de la gente que no tenemos formación en ello y que pues queremos dedicarnos a ello, o mismamente durante la carrera quieres hacer un proyecto de restauración de algo, te viene muy bien porque, claro, es lo que tú decías, ¿no? A base de tu experiencia es un poco un aprendizaje que nosotros ya cogemos de vuestra base, ¿no? Que está muy bien el tenerla ahí y ya no partir de cero, eso es súper importante. Sí, yo creo que, a ver, eso siempre ha sido el reto también de de esos libros, ¿no? Que son Claro. libros que siempre hemos pensado, a ver, no son ni de investigación, ni Mm, didácticos, ni nada. O sea, es en el fondo mezcla. un poco el libro que me hubiese gustado tener. O sea, siempre, al final, Fernando y yo siempre decimos, acabamos haciendo los libros que no hemos tenido, ¿no? Y que nos Totalmente. hubiese gustado tener, donde decir, bueno, pues puedo ver lo que se ha hecho, cómo se puede hacer y tratar de que sean útiles, ¿no? Y que Mm, sean útiles. Además, son libros diversos que hemos ido mm. haciendo, tanto para la gente, digamos, en general, como para personas más especializadas, dependiendo ya del producto, ¿no? Pero siempre con esa idea de que sea útil, que no sea una Mm. cosa que se queda en un cajón o en una estantería y nunca más se abre, ¿no? Es verdad. Y bueno, hablando un poco de estas cosas del futuro, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere dedicarse a la restauración? Que siga, que siga, que siga, que insista. Yo creo que es un tema, a ver, trabajo hay en tema de restauración. Es cuestión, bueno, yo creo que en todos los trabajos, ¿eh? Y la arquitectura lo que conlleva es mucha dedicación, mucho tiempo, ganas y energías. Y yo creo que cualquiera que de verdad quiera hacer una cosa, no solo en arquitectura, por supuesto, en mi experiencia, ¿no? Pero en general, yo creo que hace falta, pues,
paciencia, perseverancia y si de verdad lo quieres hacer, consigues hacerlo. Entonces, bueno, pues es pues seguir, 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 ¿no? Y te digo, yo si pienso en mis primeros momentos era, pues yo quiero dedicarme a eso y ya está, y hago lo que sea para hacerlo, bueno, lo que sea entre comillas, ¿no? Pero dice, bueno, pues si tengo que trabajar 22 horas de 24 bueno, pues trabajo 22 horas de 24 y a lo mejor tienes que tener tres trabajos a la vez para poderlo hacer, pero bueno, pues si es lo que quieres, yo creo que es Total. importante Yo seguir. creo, yo creo que el miedo que nos da un poco a todos, ¿no? Es el paso este de la universidad al mundo laboral, que es verdad que muchos sí lo intentamos diluir un poco en el sentido de que si ya empiezas algunas prácticas, pues ya como que vas metiéndote ahí, pero es verdad que se le tiene mucho miedo al salto este de totalmente académico, que yo creo que eso es lo malo que tiene ahora arquitectura, que es totalmente académico y no tan práctico como lo era antes, a totalmente la práctica que no tiene nada que ver entre comillas, con lo que damos en la escuela, ¿no? ¿Qué consejo darías ante eso? Yo creo que, a ver, hacer prácticas antes es interesante, ¿vale? Porque te hace perder un poco ese bloqueo inicial, empiezas poquito, también yo creo que, y eso todos, ¿no? Cuando empezamos a trabajar, empezamos sin saber nada, porque es verdad que en la escuela hemos visto muchas cosas, tenemos una base para Sí, poder entender las cosas, pero no tenemos ninguna eso experiencia. es. Entonces, bueno, pues es empezar normalmente, y todos hemos empezado así, trabajando con alguien que sepa. Entonces, bueno, pues empiezas y yo creo que, a ver, nosotros tenemos mucha gente que hasta de la carrera o que acaba de acabar la carrera y que empieza poquito a poquito, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno tiene que saber dónde está, ¿no? Y lo que sabe hacer y ir aprendiendo. Yo concretamente, por ejemplo, para quien se quiera dedicar a la restauración, el máster de restauración yo creo que también es un buen punto, porque es verdad que en la carrera de arquitectura se ve muy poco de restauración. Entonces, la verdad que centrarte un año o 2 años solo en ese tema, aunque sea estudiar más y todavía más y todavía que uno dice, uff, siempre, siempre estoy estudiando, ¿no? Pero también se puede compaginar, o sea, se puede ir haciendo un máster y a la vez empezar a hacer prácticas, trabajar en un estudio, empezar a hacer cosas y luego poquito a poquito. O sea, yo creo que es eso, o sea, saber que hay que aprender, pero es que no dejas nunca de aprender. O sea, eso, cada nuevo trabajo, cada nueva cosa tienes que aprender y eso, bueno, yo creo que es lo bonito también de nuestra profesión, ¿no? Que tenemos que aprender siempre, siempre, siempre. Nunca, nunca dejamos de aprender. Efectivamente, y que tenemos, ¿no? Retos diferentes y que eso es lo que hace que la profesión no sea aburrida, ¿no? Que no sea un trabajo como monótono y eso es lo bonito. Por último, sí que te quería preguntar, que me imagino que ya sé la respuesta, pero siempre hago esta pregunta, si estás contenta por haber estudiado arquitectura. Pues sí, evidentemente sí, yo creo que pues, no podría haber estudiado otra cosa. A ver, a lo mejor sí, ¿vale? Podría haber estudiado otras cosas, pero arquitectura lo que yo creo que tiene positivo es que une muchas Sí. disciplinas, ¿no? O muchos enfoques, que era lo que te decía, une esa parte creativa con la parte también humanista, porque también Ujú. tenemos la parte de historia, de teoría y demás, con la parte científica y creo que no son tampoco tantas, ¿no? Las carreras que te den esas tres No, vertientes a la vez. Entonces, la verdad que a mí me parece que arquitectura es una escuela y son unos estudios estupendos, claro, para mí que me gusta, a otro evidentemente le gustará otra cosa, ¿no? Pero yo la verdad que es una carrera que si alguien tiene la duda y dice, Me podría gustar arquitectura", pues estúdialo, porque de verdad yo creo que es una carrera muy bonita, sí, dura, que sí, requiere esfuerzo, que requiere tiempo, que requiere mucha concentración, pero a la vez que da satisfacción. Y sí, realmente creo que es formativa, ¿no? Dentro de lo que es todo el conjunto de la carrera. Entonces, bueno, sí. sí, yo estoy contenta de haber estudiado arquitectura y, y lo repetiría. Es verdad que a cambio todo lo que te aporta, ¿no? Que es lo bonito de la carrera, o sea, está muy bien. Es verdad que es una carrera muy sacrificada, o sea, es una carrera que
Yo diría que como que si no es una cosa que de verdad te plantees, o sea, que no puedes tomar esta decisión a la ligera de, pues me meto a esto por ejemplo, pero creo que si de verdad te gusta y te interesa alguna parte de todo lo que damos, porque es que, claro, te puedes ir desde estructuras a construcción, a lo que tú quieras, pasar por restauración o por construir obra nueva, o ni siquiera dedicarte a ejercer, que eso también es otro de los temas, divulgar. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? El amplio abanico que tenemos, que muchas veces nosotros no lo tenemos en cuenta, porque nos pensamos que es simplemente salir a construir, ¿no? Y es lo que nos da cosa. Y yo creo que lo bonito que tiene esta carrera, que no sé si habrá, o sea, habrá más que abarquen más, pero yo creo que nosotros somos como un poquito de todos los lados, ¿no? Y es lo bonito que tiene y lo que a mí, desde luego, casi ya al acabar la carrera, es lo que me ha aportado y lo que compensa un poco lo que decíamos, el sacrificio que hacemos, obviamente. Y yo la verdad que recuerdo cuando estudiaba, Sí, pues muchas noches trabajando, ¿no? Y haciendo proyectos y demás. Y yo veía a otros compañeros del instituto que estudiaban otras carreras que tenían su horario, a las 7 de la tarde habían acabado. Y bien, pero en el fondo, esas noches que dedicabas a los proyectos, a dibujar, a crear y demás, pues te daban satisfacción, no era algo que dice, uff, no, qué desastre, tengo que estar la noche, no, era hasta que te daba energía hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en realidad, pues la vida profesional es muy parecida a todo esto. De hecho, cuando los alumnos te dicen, no, es que claro, me he pasado la noche haciendo tal, digo, pues que no es tu última noche, vas a tener muchísimas más noches, ¿no? Porque es un poco así, o sea, requiere ese esfuerzo, esa concentración, ese momento, que es el momento creativo en el fondo, ¿no? Que puede ser creativo en estructuras también, sí, no quiere decir creativo de hacer no se sabe qué, ¿no? Pero esa creación de algo en cualquiera de nuestros ámbitos que requiere de alguna forma ese esfuerzo, esa energía, ese momento de estar allí concentrado en eso, ¿no? Pero es bonito a la vez. sí, es una carrera muy bonita, eso es verdad. Y la restauración más, he de decir. Qué bien, oye, yo me alegro. Yo me alegro, la verdad que te digo, yo para mí restauración, bueno, siempre ha sido mi vida, con lo cual, Claro. evidentemente, a ver, que también he hecho obra nueva, Mm, no, algunos proyectos de obra nueva también he hecho, casi siempre en entornos históricos, que también es sí, algo que a mí siempre me ha estimulado, quizá también porque vengo de un entorno muy te histórico, da ¿no? Que es el entorno de Italia y demás, pero que es algo que también siempre me ha gustado, hacer obras nuevas en entornos históricos, pero que yo creo que es algo realmente que al final dicen, bueno, pues te da siempre, en el fondo siempre te da satisfacción, ¿no? A pesar de todas las dificultades que tengas que atravesar durante el conjunto del proyecto, hecho a lo mejor en poco tiempo, con menos posibilidades de las que tú pensabas, la obra con todas las dificultades de llevar una obra que tiene muchas. Pero luego al final dice, bueno, pues tiene su parte de satisfacción, ¿no? total, y sobre todo lo importante que es esto, ¿no? Que hoy en día tengamos en cuenta estos valores y que no se pierdan, ¿no? Que es lo que hay que tratar de hacer, que también mucha gente lo hace con la divulgación, que para conocer todos estos trabajos que no se conocen, y sobre todo es un poco lo que intento yo a veces con la gente joven, de, son cosas que igual se dan más en el ámbito académico o en escuelas donde sí que se da la restauración, pero hay mucha gente que no las conoce si no buscan ellos, ¿no? Y eso también como que tienen que tenerlo en valor para efectivamente lo que decíamos de que las siguientes generaciones tengan en cuenta toda la historia, porque no podemos borrar la historia, eso es algo muy importante. Y la divulgación era lo que te decía antes, o sea, es una de las partes fundamentales, porque realmente como estás trabajando hacia la sociedad, Claro, la divulgación de lo que son los valores, el patrimonio, las ideas, los valores culturales y demás, pues es que realmente si no hay divulgación para que llegue a la gente,
pues por mucho que sepamos hacer un proyecto de restauración, si la gente no lo quiere, no lo busca, ¿no? No te lo está pidiendo, no lo entiende, con lo cual, pues el tema de lo que es la divulgación, lo que tú haces y demás, es fundamental, central en tema de restauración, en otros temas también, en tema de arquitectura nueva, contemporánea y demás también, ¿no? Pero en tema de restauración yo creo que es importantísimo. O sea, que realmente que esos valores, esas posibilidades también, que es la otra cosa, ¿no? De lo que tú decías al principio, de decir, es que lo veía como algo viejo y aburrido, ¿no? Ver que no es viejo y aburrido, sino que te da un montón de posibilidades también para los mismos propietarios, ¿no? Que tienen una vivienda y dicen, uff, esto es viejo y me meto solo en problemas, ¿para qué? ¿No? No, porque es que realmente tienes un montón de posibilidades y el edificio histórico es muy agradecido. O sea, cuando tú le ayudas, es muy agradecido. Entonces, bueno, pues todo eso hay que contarlo, ¿no? Y tiene que llegar y se tiene que poder entender. Y eso es poquito a poquito y hablando mucho y contándolo mucho y pudiendo realmente llegar a todo el mundo. O sea que nada, que yo te agradezco que hagas este trabajo de divulgación, de difusión, porque creo que es realmente central. No, gracias a ti por contarnos todo esto y por las clases que yo he podido asistir tuyas, porque de verdad que han sido de esas que te quedas en la carrera con unos cuantos profesores que haces el clic y a mí me pasó completamente contigo y sobre todo también me pasaba mucho por tener referentes, ¿no? Que a mí me pasaba cuando entraba a la carrera, no conocía apenas arquitectas y ha sido un trabajo que he ido haciendo a lo largo de la carrera y sobre todo el veros, el hablar con vosotras, el ver todo lo que hacéis, todas vuestras obras, es algo súper enriquecedor para nosotras y el decir, jolín, yo quiero llegar allí, ¿no? Y esta persona lo ha hecho de esta manera o voy a seguir un poco sus pasos. Y por eso también quería darte las gracias. Pues eso también es muy importante. Es la otra parte que también yo creo que es fundamental, el tema de las mujeres en la arquitectura. Sí, Cada vez hay más, ¿no? En la sí, escuela de arquitectura ahora te diría que hay más mujeres sí, que hombres y la verdad que también eso te da una cierta satisfacción, ¿no? Porque dices, uy, poco a poco se está ampliando el tema, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, que si tú miras historias, ¿no? Gente que haya trabajado, claro, tienes relativamente pocas mujeres. Ahora, a lo mejor de mi edad hay cada vez más, ¿no? Hay más. Pero claro, si te vas a una generación antes, tienes pocas, realmente, pocas. Tienes, sí, pero muchísimas menos que los hombres, ¿no? Entonces claro. sí que se necesita pues esa divulgación de las que han estado allí con su trabajo, con sus dificultades también, porque no te niego que ser mujer no es fácil, ¿eh? Yo ahora cada vez menos, Claro. pero a mí me ha pasado mucho al principio que entre que era joven, que era mujer, llegabas a una obra sobre todo, y eso, por ejemplo, yo en la universidad no he sufrido discriminación en ese sentido, pero en la obra sí, ¿vale? O sea, en la obra, cuando tú llegas a una obra y eres mujer y joven, es complicado, ¿eh? Luego, claro, también porque tú tienes cierta inseguridad, a lo mejor, Sí, ¿no? Y entonces, claro, eso pues enseguida te entra. Obviamente luego con el tiempo tú cada vez eres más segura de lo que dices y cada vez te importa menos todo y te da igual lo que piensan y lo que dices. Pero claro, al principio eso sí que hay que tenerlo en cuenta. O sea, eso tenéis que ir preparándoos, que no es fácil. Sí, y Pero sobre bueno, todo el miedo que nos da, yo creo que nos parece un terreno más hostil, pero por eso no tenemos que pisarlo menos, al revés. O sea, contra más mujeres estemos en obra, más nos vamos a ayudar entre nosotras, ¿no? Esta red de pues comunicarnos o la experiencia, o yo te pregunto, oye, ¿y tú esto cómo lo has visto, no? Y sobre todo eso, porque es algo muy importante, es un sector que, pues claramente es predominantemente masculino y nosotras nos vamos incorporando ahí poquito a poco y también porque eso nos ofrece a nosotras también una formación que no te dan los libros. O
sea, el estar en obra es un trabajo completamente diferente que yo he podido ir como muy puntualmente y es muy importante también el ver las cosas, todo eso que hemos estudiado, ¿no? El cómo se aplica, cómo hay que hacerlo y que también te pasa en restauración, porque haces otro tipo de obras mucho más complejas incluso, pero estás ahí y es muy importante también tener esa representación ahí. Yo creo que no hay que tener miedo, o sea, Mm, no hay que tener miedo y menos ponerse límite porque somos mujeres. Eso no existe, esos límites no tienen que existir. Y entonces, pues nada, yo creo que adelante con todo, o sea, que ya está. Y igual le puede pasar a un hombre joven en una obra, ¿no? Que dice, mira, este lo que viene a claro, contarme, ¿no? Y yo llevo aquí 50 años haciendo las cosas así y tú me vienes a decir como, sí, da igual, da sí, igual. Si tú, pues al final, pues ya está, tú eres tú y da igual que sea hombre o sea mujer, hay que seguir adelante y esas cosas, bueno, pues yo qué sé, hay que poco a poco yo creo que con la experiencia uno va pasando, ¿no? Pero te digo, a veces es difícil, ¿no? A lo mejor dicen, bueno, pues es claro, eres mujer, te cortas, pues no, no hay límites realmente más que los que nos ponemos nosotros mismos. Entonces, pues no pongamos límites, que podemos absolutamente hacer todo y más. Y, efectivamente. y creo que Me eso es parece un importante. mensaje muy bonito, la verdad, para cerrar esto. Jo, de verdad, mil gracias. O sea, me apetecía Pues muchísimo hablar nada, a ti. contigo. O sea, te hubiera hecho 20 preguntas más porque encima es eso, es algo que personalmente me ha interesado un montón.